Buena noche para todos, gracias por estar aquí y pedimos al Señor sabiduría para poder comenzar este estudio. Vamos a orar. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, tener tu sabiduría, tu fuerza, tu templanza para hacer todo como te agrada a ti. Permítenos con un corazón abierto, sincero, estar escuchándote, Señor. Guárdanos de toda interrupción y permítenos, Señor, exponer tu palabra con claridad. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo. Amén. Vamos en el evento número 8, dice: después de que Adán y Eva intentaran cubrir su culpa y vergüenza con hojas de higuera, bondadosamente Dios reemplazó las hojas con vestiduras que Él mismo hizo, con pieles de animales. Vamos a mirar aquí, el título de esto es la provisión de vestiduras, pero vamos a mirar en Génesis capítulo 3, verso 7, y vamos a mirar Génesis 3, 21. Vamos a mirar las tres diferencias que hay entre las vestiduras de hojas y las vestiduras de pieles que Dios mismo hizo. Y recordemos que estas vestiduras tienen algo especial, ¿sí? Vamos a mirar Génesis 3:7. Génesis 3:7. Dice así, Génesis 3:7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Recordemos que ellos habían desobedecido a Dios. Habían tomado en poco la palabra de Dios y habían tomado sus propias decisiones. Querían ser independientes de Dios. Querían ser dependientes de sí mismos. No querían que Dios les diera órdenes, sino que habían tomado en poco lo que Dios les había dicho. Y ahora ellos están siendo autosuficientes en sus decisiones. Pero miramos lo que hizo Dios. En el verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos, en la enseñanza pasada hablábamos de que Dios, ellos se habían justificado, pero que Dios había dado esperanza prometiendo un Salvador, el Mesías. Y aquí Dios está haciendo como una tipología de lo que iba a hacer en un futuro también. Y me gusta mucho este evento, porque ¿qué diferencias hay entre una vestidura, las vestiduras que hizo Adán y Eva, ¿sí? En el primer ventarrón se acabaron las vestiduras, eran muy frágiles, son vestiduras que no tenían larga duración, ¿sí? Otra de las falencias de estas vestiduras que hicieron Adán y Eva era que no les iban a proteger del frío. ¿Usted se imagina unas hojitas ahí cubriéndose su cuerpo? Otra de las diferencias es que en las vestiduras no requeriría sacrificio. Y aquí miramos en el verso 21, dice acá: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Impresionante. Aquí me gusta mucho la imagen de esta revista. Si usted tiene su revista ahí, podemos ver que ellos están como mirando de una forma triste o aterradora, como un inocente está muriendo por un culpable. Y es lo que vemos a través de toda la escritura, ¿sí? Ellos nunca habían visto morir a alguien, pero en este momento Dios mismo está usando un sacrificio para decirles y mostrarles que la única forma de cubrir la iniquidad y el pecado es por un sacrificio. ¿Quiénes eran culpables? Ellos. El animal no era culpable. No sabemos qué animal era, no lo cita la palabra de Dios. Pero sí sabemos que en la palabra de Dios habla que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía?
eh, ofrecían sacrificios para cubrir la iniquidad, y más adelante lo veremos en detalle en otro evento. Pero aquí ellos estaban viendo que estaba muriendo un inocente, su sangre fue derramada por culpa de ellos. Y me hace pensar que cuando estaba tomando este estudio es que Dios mismo hizo ese sacrificio, no lo hicieron ellos, Dios mismo hizo ese sacrificio. El primer sacrificio que hubo, Dios lo hizo. Se derramó sangre para cubrir la iniquidad de Adán y Eva, muriendo un inocente por un culpable. ¿Y cómo conectamos esto con el Nuevo Testamento? Quiero que vayamos a Primera de Pedro, porque, bueno, hay muchos pasajes donde hablan de esto, de muriendo un inocente por un culpable, pero está aquí en Primera de Pedro 3:18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice acá el apóstol Pedro, dice, pero Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, por los pecados nuestros. Dice, para llevarnos a Dios. Es decir, ¿qué está haciendo Dios? Por medio de Jesucristo, ¿sí? Hay un intercambio, los pecados de nosotros, la maldad de nosotros, la carga Jesús, y hay un intercambio. Ahora mi pecado y mi vida es cubierta con el Señor, y ahora yo estoy protegido en Él. Yo había destruido mi vida, ¿sí? Yo siempre me gusta mostrar a los niños de una manera muy metódica, que nuestra vida era como esta hora. Dios la había dado blanquita, todo, pero nosotros empezamos a destruirla con el pecado, con la desobediencia, con muchas cosas, y hemos manchado nuestra vida con el pecado. Pero en el momento que Jesucristo, siendo santo, siendo perfecto, dice la palabra de Dios que Él llevó nuestra iniquidad. Llevó nuestra iniquidad. Y ahora Él, dice la palabra de Dios, que Él llevó toda esa iniquidad. Y ahora Dios mismo nos ve. No nos ve a nosotros, sino ve a Cristo. Hay un intercambio, ¿sí? Él me da su naturaleza, su justificación, su santidad, y Él toma mi pecado, Él toma mi iniquidad. Hay un intercambio. Y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso, cuando tú y yo estamos en los momentos de debilidad, de lucha, de quererlo abandonar todo, es ahí donde podemos entrar, donde podemos entrar confiadamente y recibir descanso y paz. La gran diferencia de una persona que no es creyente o de una persona que no está firme en el Señor, se desespera, se angustia y abandona, se rinde. Pero los que hemos confiado en el Señor, ¿qué hacemos? Nos rendimos al Señor. Nos entregamos, nos postramos al Señor y entregamos a Él nuestra carga, nuestra dificultad. Yo me pongo a pensar, muchos misioneros que están en el Medio Oriente en la ventana 1040, que su pastor de pronto ni podrá hablar con ellos porque no habrá comunicación. De pronto no tendrán hermanos cerca, como Pablo escribiendo a Timoteo, a la segunda carta a Timoteo, y recordemos que lo que viene a nuestra mente cuando Pablo está escribiendo a Timoteo es una cárcel, ¿sí? Entregando ya el bastón, como cuando uno jugaba o bueno, hacía deporte en el colegio, que hacíamos relevos, ya entregando el relevo.
Y Pablo está diciéndole a Timoteo, mire, muchos me han abandonado, hasta muchos que estaban conmigo me han dejado solo, pero el Señor estaba con él. Y podemos ver estos misioneros, acomodándolo hoy en día, estos misioneros están pasando momentos difíciles, pero ¿a quién se rinden? Al Señor. Señor, mi carga, Señor, mi lucha, aquí estoy. Y estoy seguro que muchos misioneros ahorita están siendo preparados, están siendo equipados para eso. Muchas veces, si se sienten angustias, si se sienten dificultad, Dios está preparando está formando ese carácter para cuando se enfrenten esos momentos difíciles, pueda ir al Señor. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestra carga. Esa carga no nos pertenece, esa carga es del Señor. Ahora dice la palabra de Dios que la carga de Él que es liviana, ligera, y tomamos su carga. Y me gusta mucho porque eso dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Muchas veces utilizamos ese versículo para las personas nuevas, las personas que son nuevas creyentes, bueno, que llegan a la iglesia por primera vez, pero también es para nosotros, los maduros, los que llevamos tiempo de comunión con el Señor. Hay momentos en los cuales nuestra fe flaquea, todos. Hay momentos en los cuales uno no puede seguir, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, pero no quiere continuar, pero ¿qué debe hacer? Señor, me rindo a ti. ¿Y qué? Vienen fuerzas del Señor. Porque no se trata de ser fuertes, el problema es que muchas veces nos consideramos muy fuertes y no vamos al Señor por orgullo. Pero Dios desea que nos rindamos a Él. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? Nuestra debilidad. Que podamos ir al Señor en nuestra debilidad. Y Él da fuerzas, multiplica las fuerzas. Las matemáticas del Señor son diferentes a las nuestras. Nosotros sumamos 2 más 2 da 4. 2 más 4 son 6. Así son nuestras matemáticas. Pero ¿sabe cuáles son las matemáticas del Señor? Él multiplica donde no hay nada. Y por eso debemos estar contentos. Él multiplica, ni siquiera suma, multiplica las fuerzas donde no hay ninguna. ¿No te emociona eso? Saber que nuestro Cordero que venció la muerte, nuestro Cordero que prometido en las Escrituras, dice la palabra de Dios que Él fue muriendo el justo por los injustos, para presentarnos a Dios. Me gusta mucho y yo quiero que subrayes como tarea este versículo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Recordemos que lo decía anteriormente, Juan el Bautista le decían, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Cristo? Él dijo, no, yo no soy. Yo soy el que prepara el camino del Señor. Pero el que viene detrás de mí, yo no soy ni digno de desatar la correa de sus sandalias. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso debemos estar pensando. Jesucristo es el Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo. Apocalipsis me gusta mucho. Yo quiero que usted como tarea estudie Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Y porque aquí estaba Juan viendo esta visión y decía, nadie era digno de desatar este libro, abrir el libro y desatar los sellos, nadie, ni siquiera aún mirarlo, dice la palabra de Dios. Pero le dice uno de los seres vivientes, no llores. Y si aparece en ese momento sale el cordero inmolado, dice la palabra de Dios. Un cordero inmolado y abre los sellos. Y mirando todo el capítulo, quisiera que como tarea lo leyeras, porque es precioso cómo Dios se revela a través de la Escritura y cómo se le reveló a Juan en este momento. Pero mira lo que dice el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes, estoy en Apocalipsis capítulo 5, verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y vi la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Precioso, hermanos. El Cordero de Dios. Me gusta mucho porque en el verso 9 dice que y cantaban un nuevo cántico. Ay, y yo digo: Señor, yo estaré ahí, tú estarás ahí, estaremos ahí cantando. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Qué precioso, hermanos. Preciosa la palabra de Dios. Fuimos redimidos no por nuestras justicias, no por nuestra humanidad, por nuestras obras, sino por su gracia. Él es digno. Que cuando tú estés pensando y premeditando en pecar, estés mirando que algún día estaremos cantando que Él es digno y que toda su sangre fue derramada por nuestros pecados. Que veamos lo inmundo que es el pecado, lo desagradable y abominable para Dios, porque Él nos está mostrando a través de su palabra que aunque suframos hoy en día con el pecado y suframos consecuencias y suframos dificultades, problemas, algún día ¿qué? Cantaremos un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua, de pueblo y de nación. Un Cordero justo, santo y perfecto murió por un pecador. Nos redimió a nosotros de la maldición del pecado, dice su palabra. Nos redimió de la maldición del pecado. Ahora tú y yo somos aceptos delante de Dios. Amén. Por eso es que debemos estar felices, contentos. Aún lo que nos pueda suceder no importa. Fiel es Dios y fiel es el que prometió. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Permítenos memorizar tu palabra y recordar estos versículos y que queden grabados en nuestro corazón. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú proveíste vestiduras para Daniel y murió un inocente por culpables. Y ahora tú fuiste a la cruz por culpables que éramos nosotros, pero tú siendo inocente.
para presentarnos ante Dios, santos, sin mancha y sin contaminación. Te damos muchas gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia en Cristo. Amén. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Chao.